La masacre registrada ayer en Guanajuato ha conmocionado al país entero e hizo resurgir la pregunta de si el modelo de seguridad del gobierno federal y estatal es el correcto. Un comando ingresó en punto de las 6 de la tarde a un anexo en la ciudad de Irapuato, donde se encontraban 31 personas, quienes fueron acribilladas sin que ninguna autoridad pudiera hacer algo al respecto. Al menos 28 personas murieron y otras 3 resultaron gravemente heridas. El hecho sería parte de una pelea entre los grupos criminales que se disputan Guanajuato. ¿Este anexo estaba legalmente establecido? ¿Estaba legalmente establecido este anexo? Sabemos, no estaba regular. ¿Regular? Repito, esto que le estoy comentando, quiero ser claro que es información preliminar. El estado de Guanajuato vive una ola de violencia debido a la disputa entre los grupos criminales, principalmente el cártel de Santa Rosa de Lima, cuyo presunto líder, José Antonio Yepes el Marro, amenazó con unirse a otros cárteles para detener la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación, el mismo al que se le adjudica el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Como todos sabemos, ningún mal se equipara a la violencia y nada es más valioso que vivir en paz. Hemos podido mantener sin aumentos sensibles el delito de homicidio y hemos roto la tendencia histórica de su crecimiento. La masacre de Irapuato contrarrestó con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su mensaje al país a 2 años de su triunfo en las urnas, afirmó que ha logrado reducir los índices delictivos. Manuel Marín, Noticias México. Las noticias son para todos. Y justo para conversar sobre el funcionamiento de los anexos en nuestro país, le damos la bienvenida a Noticias México a Saskia Niño de Rivera, directora general de Reinserta. ¿Cómo estás, Saskia? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Hola, con el gusto de estar aquí con ustedes y bueno, con esta trágica noticia de los hechos ayer. Definitivamente, y me gustaría antes, justamente como principio de la entrevista, ¿cuál es tu lectura de estos hechos? Mira, creo que hay que entender y hay que regresarnos a entender cuál es lo que hay detrás, digamos, de estos anexos. La lectura de los hechos creo que es muy claro que hay 2 grupos disputándose el espacio, el terreno en Guanajuato, Sí. y desafortunadamente los anexos en el país con estas características suelen ser espacios que usan miembros de grupos delictivos por varias razones. Una, obviamente, por temas de sobriedad y otro, por temas de desmovilización. ¿Qué pasa muchas veces? Quieren salirse de los grupos a los cuales pertenecen y usan estos anexos para esconderse o para bien poder alejarse del grupo en el que están. Y eso es bien importante porque lo que pasó ayer es una clara baja de un grupo hacia otro, donde este anexo probablemente era usado por este cartel sí. Por muchas razones, ¿no? No quiero decir por qué en este momento cuando hay una investigación obviamente pendiente, pero sí. Claro, pero creo que lo más importante de esto es que hay un trasfondo, que hay una ausencia de Estado, hay una ausencia de políticas públicas en cuanto a modelos de desmovilización y de reinserción. México tiene un problema enorme donde los grupos delictivos hoy, como el Cartel de Jalisco Nueva Generación, así como muchas otras, usan mucho a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes como parte de sus filas delictivas. Y a veces estos grupos, estos niños, pues buscan estas salidas que desafortunadamente a nivel institucional no encuentran. Entonces, claro. Perdóname que te interrumpa, pero muchas veces no tienen opción, como lo hizo incluso el cártel de Sinaloa en los 80, cuando tenía una disputa también con otro cártel en el norte del país. Muchas veces también es el reclutamiento de forma obligada, ¿no, Saskia? Claro. Una es el reclutamiento de forma obligada y 2, no hay que olvidar que los códigos dentro de estos grupos la única manera de salir es 2, a la cárcel o muerto. Entonces, no hay mucha salida y los países como Colombia, que han hecho procesos de paz en situaciones de guerra, porque no los puedo llamar otra, que lo que está pasando ahorita en el país es una situación de guerra, tiene que ver con
los procesos que también hacen para sacar a estos niños, a estos jóvenes de estos grupos delictivos, y básicamente bajo programas muy específicos de testigos protegidos, cambiarlos de incluso estado en el que viven, muchas veces de nombres y demás, poder proteger sus vidas, cosa que ayer estas personas pues, perdieron. Los anexos luego también funcionan mucho como actos desesperados de los familiares en proteger la vida de su familiar, de su menor, muchas veces que ya está enfilado en los grupos delictivos, que se quiere salir y que tiene un problema de adicciones. Nosotros en Reinserta trabajamos con chavos en proceso de reinserción que han estado privados de la libertad y te podría decir que prácticamente el 100% de los chavos que tenemos en la casa de Medio Camino son chavos que consumían droga de manera regular. Sí. Entonces, creo que hay como esta estrategia tiene que ser integral, pero lo que pasó ayer es muy simbólico y algo que no se ha mencionado, que creo que es importante que lo mencionemos también, es en estos centros que también son centros con características de muy bajos recursos, de población muy olvidada, de personas que ya suelen ser los problemas de la familia, entonces los mandan para allá. Luego los usan también para reclutar para temas de trata de personas. Entonces, hay que voltear a ver, las adicciones son un problema de salud terrible en nuestro país, pero en esta situación es un problema transversal y se tiene que atacar de esa misma manera. Saskia, buenas tardes. Finalmente, preguntarte, hablabas ahorita de políticas públicas, ¿en quién caería ahorita la responsabilidad prácticamente directa en este tipo de anexos que además, pues estábamos viendo muchas de las imágenes, están en situaciones precarias, se necesita reforzar forzosamente ahí la calidad de vida y por supuesto la responsabilidad de quienes están al frente de cada uno de estos lugares? Pues sin duda creo que, reitero, es un tema transversal, creo que tiene que ver con la Secretaría de Salud, sin duda alguna, pero también tiene que ver con los programas de juventud que tienen los estados y cómo intervienen, porque los jóvenes, los cuerpos que vimos ayer, no son chavos más grandes de 30 años y muchos también menores de edad. Entonces creo que es un problema de acceso al derecho, a los derechos humanos y acceso al derecho de los menores y de los jóvenes de nuestro país, y creo que es un acceso fuerte también a temas de salud. No podemos permitir combatir el narcotráfico en un país si tienes un problema de drogas como el que tenemos en México. Es inaudito, hay consumo. Entonces, la estrategia tiene que venir por tener anexos que funcionen y que salvaguarden la integridad de la gente. Así es, Saskia, pero para reconocer, primero más bien hay que reconocerlo y luego trabajarlo. Te agradecemos muchísimo, de verdad, que hayas conversado con nosotros. Si nos permites, quedamos en comunicación abierta contigo. Claro que sí. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo y muy buenas tardes.